Para saber la verdad de la milanesa, Gacetillas Argentinas. www.gacetillasargentinas.info. Que encara la Argentina hace que un sector también de la clase trabajadora y ahorristas individuales recuperen su poder adquisitivo, y entonces estamos nuevamente a una normalización de la política parlamentaria, donde bueno, distintos sectores poderosos se disputan el poder, bueno, a través de los partidos tradicionales. En definitiva, el que se vayan todos. Quedó un poco diluido, aunque hay un enriquecimiento, hay una participación popular mayor, hay sectores juveniles, sectores de los trabajadores que están más organizados, tienen canales de expresión a través de movimientos, de fuerzas estudiantiles, movimientos sociales, digamos, como que sería un nuevo neoliberalismo, un nuevo ajuste. Así como fue en los 90, creo que tendría una resistencia mayor, porque hubo un aprendizaje, digamos, de todo esto, de todo lo que es tratar gobernar el poder, digamos, a través de los partidos que hacen caso a las recetas del Fondo Monetario Internacional, cosa que a su vez el país, también en este momento de crisis en Europa, los movimientos sociales también miran un poco cómo fue la resistencia acá. En este momento, por ejemplo, España tiene 20% de desocupación, la misma situación que generó el movimiento piquetero acá en la Argentina, pero bueno, a diferencia que tienen las heladeras llenas. Hay que ver en unos años cuando en Europa, digamos, empobrezca realmente la población, porque lo que está sucediendo en Europa es por ahí lo que sucedía a nivel económico en la Argentina, más en los 80, cuando hubo una recuperación salarial en los 80, en los 90 hay una caída del salario obrero a nivel global de todos los trabajadores y trabajadoras argentinos, y ahora en el 2000 hay un proceso de recuperación. Bueno, el proceso de caída de los 90 están arrancando en Europa, y ya hay bastante protesta social, en todas las ciudades siguen los acampes. En Estados Unidos también está este proceso similar a los 90 en la Argentina. Y no hay grandes organizaciones que resisten en estos países, porque muchas confían en el gobierno, un poco estaban acostumbrados a que siempre iba a haber bonanza, y en ese sentido el movimiento obrero, los sindicatos mayoritarios terminan apoyando las políticas de gobierno, pero bueno, ahora eso está llevando a toda una crisis económica, y es probable que empiece un empobrecimiento mayoritario de las clases trabajadoras en Europa. Alejandro, sí, vos algo dijiste, ¿no? Pienso, ¿no? Del que se vayan todos, quedaron muchos de ellos, y el modelo económico, bueno, dejó de ser neoliberal, pero pasó a un neodesarrollismo, ¿no? Exacto. Es como que ese aprendizaje lo tenemos que hacer para no caer, precisamente, si vuelve a ocurrir algo parecido, en caer en lo mismo. Es que la estructura económica de los que tienen realmente en el poder en el país no cambió tanto. Lo que hubo un reacomodamiento en el gobierno, en la alianza que genera el kirchnerismo, participan claramente sectores de energía, digamos puntualmente las petroleras, algunas empresas que en su momento se habían beneficiado con lo que se llamó la patria contratista a partir de todo el presupuesto estatal, que está orientado hacia determinadas empresas que son decenas de miles de millones de pesos que por año el Estado contrata a 7, 8 personajes. La compra de Repsol YPF, por ejemplo, por parte del grupo Petersen, Eskenazi, totalmente subsidiada, no puso plata, fue un acuerdo político, y a partir de las ganancias futuras que le iban a tocar al grupo económico de Eskenazi, pagaban las acciones, el 15% de las acciones que compraron en Repsol YPF. Es decir, yo podría haber comprado también el 10% de las acciones. ¿Me explico? O sea, cualquiera de los que escucha podría haber sido dueño del 10% de Repsol. ¿Por qué? Porque no tuvo que poner plata. Es por lo que Repsol YPF, o más bien YPF, hay que decir, más bien YPF, todo lo que ganó en estos 2 años, bueno, fue a las ganancias de este grupo Eskenazi, y con eso es dueño del 10%
de YPF. Esas cosas también se hacían en los 90, entonces son modalidades distintas que se van aplicando en distintos gobiernos, pero hay siempre una clase dominante que, bueno, el grupo Clarín estuvo socio con el gobierno hasta el 2008. Bueno, la agroindustria, la soja, que tuvo su emergencia durante la década del 90 con Felipe Solá, que firmó la aprobación de los transgénicos, bueno, con Menem, que ayudó al desarrollo de los transgénicos. Bueno, todos esos mismos grupos empresarios persisten hoy. La minería. Entonces, ni que hablar. Hay una continuidad del poder por parte de grupos económicos, y este gobierno hace alianzas y expresa a esos sectores. La minería es otro ejemplo donde tienen directamente gobernadores que impulsan, que son agentes de las empresas mineras estadounidenses. Como Georgia, por ejemplo. Exactamente. Depende de la provincia. Ahora, Zamora de Santiago del Estero también es expresión del avance de la línea sojera, o de cualquier producción agroindustrial o agraria transgénica, con objetivos claros, articulados con todo el sector exportador, que tiene su polo en Rosario. Rosario es un lugar que se ha transformado. Toda la zona del río se ha llenado de puertos que sacan alrededor de 15 mil millones de dólares en exportaciones de poroto de soja hasta aceite a más de 100 países del mundo. Y esto en estos últimos 15 años ha habido una notable continuidad. Entonces, por un lado, hay una mayor politización de la sociedad, hay una mayor participación, el objetivo del que se vayan todos quedó integrado, digamos, la crisis de dominación que se produce en 2001 fue saldada al haber un ciclo de crecimiento económico, pero quedó un aprendizaje en las organizaciones, una cierta conciencia crítica que, como hay siempre flujos y reflujos de la economía, habrá mejores condiciones para la defensa de los derechos de los trabajadores en el marco de una nueva crisis que capaz que con la caída de Europa, que puede infectar a Estados Unidos y a China por otro lado, genera una nueva época de 10-15 años de estancamiento económico mundial, que va a generar crisis económica y crecimiento de la desocupación en el país, y por tanto la discusión de quién va a pagar los costos de la crisis de los banqueros europeos. La van a pagar nuevamente los trabajadores del mundo, y en particular los europeos primero y después los latinoamericanos, o construimos un proceso para expropiar y nacionalizar los bancos, entre otras medidas, y que la crisis la paguen y vayan todos presos los que hicieron los desfalcos económicos que están llevando a la bancarrota de muchísimos bancos en Europa, y que bueno, va a afectar después toda la producción. En este ir y venir, ¿no? Fíjate que Menem todavía sigue siendo senador, y de la Rúa libre, ¿no? Como si nada, después de lo que pasó en el 2001. Bueno, son 38 personas documentadas, asesinadas en circunstancias por fuerzas policiales, y solo en algunos casos se avanzó, sobre todo los de la capital federal, se avanzó en que haya algún paso hacia la justicia, pero finalmente, como siempre, los poderosos y los principales responsables quedan libres. Y bueno, sí, de la Rúa no puede sorprender, porque se cuidan entre ellos, porque si meten a de la Rúa lo podrían haber metido preso, pero es una mala señal, porque después le puede pasar a otros presidentes, a otros grandes políticos. Entonces, entre ellos, más sean radical, peronistas, transversales, demócratas, cristianos, conservadores, saben que son los mismos y tienen que cuidarse mutuamente. No es casualidad tampoco que ahora 10 años del 2001, del diciembre de 2001, se sancionó una ley conocida como ley antiterrorista. Claro, ahora la ley antiterrorista tiene una particularidad bastante extraña, que por un lado, como suelen hacer los que tratan de dominar, crear figuras legales que ayuden a criminalizar la protesta social. Eso no es nada nuevo, digamos, y van avanzando, y ahí siempre depende de cómo el movimiento social resiste, cómo las contradicciones entre los partidos que se dicen democráticos, parlamentarios, resisten a algo claramente represivo. Pero en este caso se agregó a una amenaza a sectores especuladores.
que es por lo cual Clarín sale, y varias prensa, toda la prensa comercial, como el Cronista Comercial, como, bueno, Ámbito Financiero ni hablar, salen porque son ellos junto con financistas que hacen corrida bancaria, especulación. Entonces, ahora, esta ley antiterrorista pienso que va a tener más resistencia, es como que va a ser más deslegitimada y denunciada, porque confluye en un ataque hacia la criminalización de la protesta, combinado con un ataque a un sector especulativo de la clase dominante, que a su vez es el que está opuesto al kirchnerismo. Entonces es una ley muy particular. Sí. Realmente, y coincide entonces Clarín con Berbisky. Si ustedes leen las editoriales de estos días, de Clarín y Berbisky, que están totalmente enfrentados, coinciden, porque ataca, digamos, una mínima concepción democrática de no criminalizar la protesta social, ante la cual muchos organismos de derechos humanos se piden en contra, con un ataque a un sector de la clase dominante. Así que, bueno, yo creo que, como siempre, merece todo nuestro repudio cualquier ley que criminalice la protesta social, pero bueno, agrega lo interesante, que ataca a un sector especulativo. Alejandro Pérez, gracias por tu tiempo y bueno, hasta la próxima cuando podamos conversar nuevamente aquí en Contrapuntos. Bueno, muchas gracias, y felicidades y bueno, un brindis por Contrapunto y todos sus años de periodismo crítico. Chao, hasta la próxima. Chao. Alejandro Pérez de ANRET, profesor de Historia, analizando un poco el diciembre del 2001 y lo que queda hoy entre nosotros, ¿no? Por un lado, el aprendizaje de que, si bien que se fueron todos, quedaron la mayoría, el aprendizaje, para la redundancia, es que hay mayor participación política, social, incluso con sectores que tienen un grado de conciencia política que es interesante seguir pensando en ello. Lo que sigue ahora es preciso